¿Me podrían confirmar por el chat si me escuchan bien, por favor? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa para el programa de Data Science for Business, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Por favor, les solicitamos, si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al final de la charla procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderlo. Sin más preámbulo, doy el pase a Rosario Bruera, codirectora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Sean bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Para nosotros siempre es una gran alegría ver que tantas personas se suman a estas charlas informativas en donde compartimos nuestra pasión por los datos y les contamos todo lo que hacemos en los programas de Data Science for Business. Así que realmente les agradezco mucho su presencia. Espero puedan agotar todas sus preguntas, sacarse todas las dudas, entender el valor que tiene eh, esta forma especial que hemos pensado en la Academia de Data e Inteligencia Artificial de UTEC para estructurar la enseñanza de la ciencia de datos, que realmente no es una disciplina sencilla, no es algo que se solucione simplemente con un curso, un videíto, alguna capacitación, sin que tenga toda una lógica estructural de un verdadero cambio en la manera de pensar. Entonces, les doy la bienvenida. Queremos empezar esta charla compartiendo con ustedes el testimonio de otros eh, amigos y compañeros que han tomado estos cursos. Así que vamos a comenzar por escuchar qué es lo que ellos tienen para contarnos de su propia experiencia. Muy bien, damos pase a Ana María Graham. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Ya me desmuteé, estaba hablando con el mute on. Bueno, gracias ante todo por esta invitación breve para poder compartir justamente la experiencia que tuve el año pasado cuando pude realizar este curso con todo el equipo del UTEC. ¿Por qué? Les quería contar un poquito por qué decidí hacer este curso. En mi caso, el tema de Data Analytics era un término que se venía escuchando mucho. Creo que hoy en día todos ustedes, justamente por esa curiosidad, están aquí porque lo han escuchado y quieren quizá profundizar en el conocimiento o de repente entender de qué se trata, ¿no? Y lo mío iba porque hablábamos mucho de datos, pero no entendía y no podía tangibilizar de alguna forma de qué se trataba este mundo, ¿no? Entonces decidí actualizarme en este concepto que empíricamente fui aprendiendo, ¿no? Para ponerlos en contexto, yo soy ingeniero industrial, tengo algunos años desde que salí de la universidad, entonces ese era un tema que probablemente en mis tiempos no se vio como hoy en día se habla cuando uno lleva a la universidad con respecto al tema de datos, ¿no? Entonces, nada, quería entender cómo funcionaba. Y al de entender cómo funcionaba, no solamente la parte, digamos, eh, teórica del dato, sino justamente lo que no es teórico, el hacer, cómo se hace un modelo de clusterización, cómo se hace, o sea, qué es, o sea, cómo lo hago. Yo sé sumar y restar en el Excel, pues sé mis tablas dinámicas, lo que sea, pero no entendía cómo se llegaba a ejecutar esos conceptos. Entonces decidí aventurarme a esa aventura de volver a estudiar, de actualizarme con respecto a este curso y empecé con este tema de data analytics. Luego, la experiencia que tuve durante este tiempo en la UTEC fue súper interesante porque si bien me ayudó mucho a refrescar ciertos conceptos que, bueno, los había estudiado probablemente 20 años atrás, ¿no? También me enseñó a utilizar nuevas herramientas que, como les decía, el Excel lo conozco bien, lo uso en mi día a día, pero había herramientas como el IBM Watson probablemente que para mí era chino, literal, ¿no?
cómo funcionaba en sí el programa, y de hecho estoy segura que no aprendí ni el 0,1% del mundo de posibilidades que se puede hacer con el tema de los datos, ¿no? Como bien decía Charo, este es un curso que te da una enorme apertura sobre cómo funciona, de qué se trata, pero esto es una iteración constante de aprendizaje, ¿no? Que probablemente en mi caso se ha quedado en esta primera noción y esta primera curiosidad que ahora tengo de conocimiento y de seguir aplicándolo en mi día a día, ¿no? Luego, otra cosa que me gustó mucho de la experiencia es que no era solamente, ok, esta es la parte teórica, esta es la parte práctica, sino que también, digamos, era una parte, te enseñaba la parte holística de todo este mundo de data analytics, ¿no? También hablan de ética, hablan de fundamentos de cómo crear esa cultura de datos, cómo realmente hacer que esta información, que estos datos que todos hoy en día en las distintas realidades que cada uno vive tenemos a disposición, ¿no? Y bueno, finalmente, sobre la aplicación, yo vengo del mundo de seguros, así que acá, como comprenderán, en el mundo de seguros hay muchísima data, muchísima información, y pocas veces se puede analizar y generar valor de esa información, ¿no? Entonces, bueno, ahora me encuentro de lo más ocupada justamente viendo cómo podemos aplicarlo en los distintos escenarios que manejo con respecto a modelos de propensión y modelos de entendimiento de por qué un cliente se va, por qué un cliente se queda, y qué podemos hacer justamente para mejorar los distintos KPIs que tenemos en seguros como retención, persistencia, penetración, siniestralidad, etcétera, ¿no? Así que nada, súper interesante el concepto de actualizar en este curso el tema de Data Analytics, y súper amplio, ¿no? El portfolio de información y de conocimiento que te dan. Así que, de hecho, creo que nunca, si lo dije, no lo dije muy claro al final, pero muchas gracias, de hecho, por esta oportunidad de haber podido aprender con un gran equipo en la UTEC, ¿no? Muchísimas gracias, Ana María. Y nos pone súper contentos que hayas pasado esa experiencia y que lo puedas aplicar en tu trabajo. Bueno, y ahora nos acompaña Luis. Sí, Hola Luis, gracias por tu hola, participación. hola Charo. Primero agradecer a UTEC por permitirme compartir con todos ustedes mi experiencia, ¿no? Eh, Bien, en principio yo entré al programa por recomendación de mi jefe. A mi jefe le gusta mucho el tema de los datos. Siempre me comentaba y demás, me comentó el programa y me interesó muchísimo, ¿no? Yo vengo del mundo de las telco, ¿no? Soy ingeniero en telecomunicaciones, estaba ligado bastante a tecnología, pero el mundo de los datos es distinto, ¿no? Distinto, y me interesaba mucho conocer el tema de analítica. Em, la verdad que a mí el programa me gustó bastante porque no solamente hay un tema conceptual, sino que vamos desde la base, ¿no? La base de conceptos muy básicos de ciencia de datos, luego vamos a temas prácticos, ¿no? Revisamos temas de estadística, además, y todo esto lo volcamos finalmente en un proyecto, ¿no? En el proyecto, pues, ves todo lo que has aprendido, lo revisas, le das vueltas. El asesor también es muy importante, ¿no? Me gustó mucho la experiencia que tuvimos con el asesor. Nos ayuda a concretar todos los conceptos que hemos ido teniendo en la clase. Por ejemplo, a mí en el proyecto final le dimos muchas vueltas al proyecto, nos metimos muchísimo en el caso. Eso nos ayudó a incluso replantearnos el problema final que teníamos que resolver. Cambiamos los modelos, los algoritmos, y finalmente terminamos con algo mucho más potente, pero después de darle bastantes vueltas y con mucha ayuda del asesor, ¿no? Esto la verdad me enriqueció, nuestro grupo también. Aprendimos no solamente pues una clase teórica, sino palpando, ¿no? Palpando y entendiendo como decía Chara al principio, ¿no? El mundo de los datos tiene un método, hay muchas cosas detrás que entender, y pues sobre todo tiene que tener algo práctico, ¿no? Tienes que volcarlo en un plan, en acciones concretas que desencadenen el negocio, ¿no? Eso me gustó muchísimo el programa y mucho de la experiencia, ¿no? Que le da lo engloba completamente, ¿no? Va desde conocer la parte muy básica conceptual y gatillas todo
en acciones concretas de negocio, acciones útiles de negocio, ¿no? ¿Cómo he ido aplicando esto y lo he aprendido? Bueno, eh, en realidad lo primero es que las decisiones que tomo ahora, las tomo con un panorama más amplio. Siempre busco tener información estructurada, trato de tener información estructurada antes de tomar una decisión. Soy un poco más incisivo en ese aspecto. Y por el otro lado, bueno, yo trabajo en el mundo de minería, ¿no? Brindamos soluciones tecnológicas para el mundo de minería. Y estamos desarrollando una propuesta de valor que se enfoque en explotar toda la información que generan los sistemas que nosotros damos a nuestros clientes, ¿no? Parte de esta propuesta va a ser brindar soluciones que se basen en business analytics, ¿no? Esa es de manera concreta cómo estoy aplicando esto en mi empresa, en el día a día, ¿no? Y cómo hacia adelante pues me va a seguir ayudando. Así que yo realmente los invito a meterse en el programa. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, bastante retadora también. Después de tiempo volví a estudiar, pero vale la pena, vale la pena. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y también una alegría que te haya gustado el programa, que lo hayas disfrutado y que lo puedas aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a contar un poquito de qué se trata y cuál es la ruta de aprendizaje para que todo esto que nos comentaron Ana y Luis, ustedes lo puedan materializar entendiendo qué es lo que van a aprender y en qué orden lo van a aprender y con qué lógica. Porque uno cuando va a entrar a un programa, sobre todo un programa que es exigente desde el punto de vista de, no tanto de la cantidad de horas de estudio, sino del cambio en la manera de pensar que tiene que provocar en el participante para asimilar esta nueva forma de pensar los datos y de resolver problemas. Yo creo que el verdadero esfuerzo que comentaban recién, que exige el programa, es precisamente este cambio de manera de pensar. Porque claramente estamos en la era de la desinformación, como dice Edgar Morin, que es un filósofo del siglo XX y XXI, que todavía vive, que el exceso de información nos sumerge en una nube de desinformación si no tenemos las estructuras mentales suficientes para manejar esa información. Es decir, cuando tenemos mucha información, pero nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, no está preparada para administrar todo ese enorme volumen de información que se nos viene encima, entonces ahí caemos en la confusión, y es peor que no tenerla. Y realmente es lo que sucede. Bueno, el mejor ejemplo fue el comienzo de la pandemia, ¿no? El exceso de información sobre infectados, contagiados, camas de terapia intensiva, vacunados, no vacunados, todo realmente sumergió al mundo en un verdadero caos hasta que se empezaron a armar las estructuras mentales fundamentalmente para poder interpretar. Entonces les voy a contar un poquito de qué se trata esto, así después ustedes pueden hacer sus preguntas y entender mejor qué es lo que van a hacer. Bueno, ¿por qué empezamos este programa en la Academia de UTEC, de Academia de Datos e Inteligencia Artificial, acompañados por un conjunto de expertos que sobre el final de la presentación les voy a mostrar los nombres, gente muy capaz que nos acompañó en toda esta decisión de cómo organizarlo. La realidad es que en muchas empresas los programas de ciencia de datos o de convertirse en una compañía data-driven o todas estas cuestiones que se plantean ahora y que plantean grandes desafíos, sobre todo a las cúpulas directivas, fracasan en un alto porcentaje. No sé si es el 85%, por así está la referencia a esto, es uno de esos estudios que hacen las consultoras, pero sí realmente hay una gran cantidad de empresas a las que no les ha ido bien. Me acabo de enterar yo vivo en Argentina, una compañía de seguros contrató un montón de científicos de datos y fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque bueno, porque hay un tema de alfabetización analítica del management que no está logrado fundamentalmente, se llama Analytical Literacy, y que hay que lograr porque es primero la cúpula del management la que tiene que entender cómo es esto
sostener decisiones con datos ciertos y seguir un cierto método para eso, ¿no? Entonces, primero esa resistencia cuesta por no conocer. No hay método. En muchos lugares se interpreta la ciencia de datos como ser un programador en Python, y nada más lejos que eso, y nada más erróneo y nada más peligroso que creer que la ciencia de datos pasa por escribir miles de líneas de código Python, como si yo les dijera que la ingeniería del software pasaba, como se creía en algún momento, por escribir decenas de miles de millones de líneas en COBOL. La humanidad quedó sumergida en una montaña de líneas de código COBOL que no se podían digerir, y en algún momento saltó la chispa y dijimos, bueno, tenemos que definir la ingeniería del software. Bueno, lo mismo va a pasar con la ciencia de datos. Vamos a dejar de preocuparnos tanto por la programación en Python y empezar a pensar verdaderamente en un método, cómo se resuelven los problemas. Obviamente, falta de habilidades y talento porque es relativamente nuevo. Recién, por ejemplo, ahora UTEC que está en su primer año de una carrera de pregrado en ciencia de datos, pero no hay profesionales formados en ciencia de datos, con lo cual profesionales de diferentes áreas, como serán muchos de los que están aquí presentes, les interesa formarse, porque esto aplica a todas las ciencias. Digamos, un abogado tiene que conocer de datos, un médico, un arquitecto, un ingeniero de todas las ingenierías, alguien que se dedica a las finanzas, en fin, ¿qué profesión no necesita leer datos para tomar decisiones? Todas. Y realmente, en este momento, existe un serio problema que tiene que ver con la gobernanza del dato y la protección del dato. Entonces, para eso también hace falta entender cómo lo protegemos, cuál es la legislación, qué tenemos que hacer, cómo lo manejamos con seguridad, cómo usar los datos de los clientes sin invadirlos, para no provocar un enojo mayor que el beneficio que podríamos lograr. Todo eso hace que muchos de estos programas fracasen. O sea, como ustedes ven, es una visión muy holística del problema. No estoy diciendo que ustedes, para ser científicos de datos, tienen que manejar una tecnología. Estoy diciendo que van a tener que abordar todos estos problemas, van a tener que alfabetizar a sus managers, o si son managers, capacitarse ustedes, van a tener que imponer un método para trabajar, en fin, todo esto. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que está faltando? Falta un cambio cultural dentro de las organizaciones, y obviamente este cambio cultural va unido a una falta de liderazgo, porque al no entender, a no comprenderse que esto ni es la varita de Harry Potter que resuelve todos los problemas, porque total compramos una herramienta de inteligencia artificial y entonces ya no hay que pensar más en nada, porque la inteligencia artificial va a pensar por nosotros, que es algo también que uno lo escucha por los pasillos, o desconfiamos y decimos, no, ¿qué me van a contar a mí con todo esto que tengo que ver yo? Yo siempre tomé mis decisiones así, nunca me equivoqué, porque la intuición que yo tengo de cómo manejar la cartera comercial es muy superior a lo que pueden hacer estos chicos de los datos. Los otros 180 grados, que tampoco tienen razón, la solución está en el medio. Y porque se entienden mal los roles y los perfiles de muchos de los integrantes del equipo, y cómo esto tiene que articularse dentro de las compañías para que resulte exitoso. Hola, Charo. No sé si estás tratando de compartir tu pantalla. Ay, perdón, Sí. perdón, que se me olvidó compartir la pantalla. Bueno, mil disculpas. Bien, esta era la lámina de la que estaba hablando, ¿no? De esta encuesta de Gartner, lo que les estaba mencionando eran las razones por las cuales fracasaban estas iniciativas de ciencia de datos. Y estas razones, que son muy conocidas por los profesionales que tenemos muchos años de experiencia en estos temas, fueron las que impulsaron a que la academia organizase un programa de ciencia de datos que tiene características bastante particulares. Bueno, las empresas, en realidad, uno las puede mirar desde su nivel de madurez, es decir, hay empresas en donde están en un nivel muy básico, en donde las cuestiones analíticas son más que nada aspiracionales. A nosotros nos gustaría tener estos equipos, estamos recién en una formación muy básica, con equipos analíticos que están
ubicados en silos. Por ejemplo, en la compañía de seguro tenemos el área técnica que se ocupa de los riesgos, y tenemos el área de inteligencia comercial, o no sé qué, que se ocupa de la analítica del negocio. ¿Y por qué? Si estamos mirando a las mismas personas. Es el riesgo de las mismas personas, que por un lado compran sus pólizas y por otro lado tienen siniestros. Entonces, a ver, no digo que los equipos tengan que fusionarse, pero sí digo que tienen que dialogar entre sí. Cuando uno comienza con esto, normalmente hay equipos aislados, porque no se logra este tema de comunicación, que también lo trabajamos mucho dentro del programa. Algo que no se comentó recién en las charlas con los participantes, es que se trabaja mucho en grupos y se hace mucho networking, para que todos los participantes puedan dialogar y puedan trabajar en forma multidisciplinaria con otros colegas, con otros compañeros que tienen otra especialidad, otra forma de mirar los datos, tratando de aprender esas skills de comunicación y de lo que llamamos storytelling, es decir, cómo contar historias de datos, cómo hablar sobre los datos con otros compañeros de la empresa, con otros compañeros del equipo. Y después, bueno, hay un 37% de empresas que están ya en un nivel de competencia, pero todavía es muy bajo el porcentaje. Es decir, hay un enorme espacio para resolver los problemas de datos, y hay un enorme espacio de mejoras en todas las compañías, en donde personas como los que han cursado Data Science for Business, y a lo mejor algunos de ustedes que quieren participar, pueden integrarse en estas posiciones de trabajo. ¿En qué consiste este programa? Es un programa llave en mano, y como dice acá, está diseñado a ejecutivos líderes, orientado a problemáticas empresariales. Es decir, que tienen realmente serios problemas, como se comentó recién, de manejar la enorme cantidad de datos que se administran en una compañía de seguros sobre sus clientes. No se pide ningún requisito, es decir, como se comentaba recién, bueno, yo sé usar Excel, está bien, es suficiente usar Excel. No se pide ningún requisito. Lo que sí le pedimos es que tengan una experiencia concreta en un ejercicio profesional pleno en la industria en donde trabajan, porque nosotros le podemos enseñar el método de la ciencia de datos, pero el método de la ciencia de datos solamente funciona si hay una cabal comprensión del negocio, o por lo menos una capacidad desarrollada de entender la problemática del negocio, porque si no, no funciona. Eso no se lo podemos enseñar, esto ustedes lo tienen que haber adquirido en su vida profesional. Por eso este programa en particular requiere una experiencia profesional de por lo menos 5 años. No hay que preocuparse si lo único que utilizo para manejar datos hoy en día es Excel, porque hacemos un curso de nivelación en los que participan todos, los que tienen un poco más de experiencia y los que tienen un poco de menos, porque además es un curso de comunicación para aprender a hablar sobre datos con un mismo vocabulario. Y por supuesto es un programa en español, y fundamentalmente tiene una visión holística del proceso, con un fuerte sesgo, una fuerte intensidad dirigida hacia la monetización del dato. Una de las cosas que ustedes van a escuchar desde que entran hasta que salen del programa todo el tiempo es: los datos son un activo de las empresas. Los datos son un activo de las empresas. ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Cuál es el valor que aporta esto? Es decir, no, me tiro sobre los datos a ver qué encuentro. Eso no, porque eso es perder el tiempo y es desperdiciar el esfuerzo. ¿Cómo se resuelve eso? Necesito una hipótesis. ¿Cómo se plantea una hipótesis? Es decir, ¿por qué? Porque ustedes tienen que generar valor con lo que van a hacer de ciencia de datos. No es un pasatiempo, no es un descubrimiento, estoy aquí, se me ocurre algo, pruebo a ver qué sale. Eso no es ciencia. Y lo que nosotros tratamos de hacer desde la visión académica de la ciencia de datos es que ustedes realmente hagan ciencia. Y la ciencia se basa en hipótesis. Y las hipótesis se resuelven con método, porque si no, no es ciencia. Bien, ¿cuál es la ruta de aprendizaje? Como bien dijimos, hay un propedéutico inicial en donde se van a ver fundamentos de estructuras y bases de datos, es decir, un panorama general
de los contenedores de datos y cómo están estructurados y cómo se manejan, y algunas herramientas para manejar estructuras de datos, y nociones de programación. Esto se va a trabajar sobre el lenguaje Python, para aquellos, para todos, para los que saben y para los que no saben, para tener, digamos, unas habilidades básicas para que puedan después entender, no convertirse en desarrolladores, no es el propósito del programa que ustedes sean programadores Python, pero sí que, por ejemplo, si el profesor de Machine Learning presenta un código Python que resuelve un problema, ustedes al menos lo puedan cargar, lo puedan leer, puedan hacer alguna modificación, entender cómo funciona, aunque no hayan desarrollado ese código. Porque el día de mañana, como líderes, no es, digamos, raro pensar de que en algún momento se van a tener que sentar con un científico de datos a revisar un código, o a mirar un código, o a entender por qué se desarrolló de una manera, si es que los resultados de los modelos no están dando como tendrían que dar. Perdón, se me fue esto para atrás. Vamos. Se me fue el mouse. Entonces, tenemos los fundamentos de programación y base de datos. Después tenemos el capítulo analítico, que empieza con estadística para ciencia de datos, en donde se revisan los principales conceptos muy, muy simples, pero muy necesarios para entender lo que viene después, es decir, para entender que esto no es magia, sino que en definitiva es la combinación de mucha estadística, álgebra y otras herramientas matemáticas para obtener un resultado. Pero no hay que asustarse, porque es muy ameno la forma en que hacemos estadística. Acá usamos otra herramienta, por ejemplo, usamos R, porque como también es una herramienta común, así ustedes se van con un panorama general y pueden ir mirando qué es lo que les gusta más y con qué se sienten más cómodos. Después pasamos a fundamentos de modelos analíticos. Esta es una materia que la tienen conmigo, en donde subimos el siguiente escaloncito. Pasamos de mirar los datos con estadística descriptiva a hacer unos primeros modelos muy sencillos con una herramienta que es totalmente visual, que no requiere escribir código, pero que les va a permitir a ustedes construir los primeros pequeños modelos de manera autónoma, para segmentar una cartera, para medir el churn, para ver un canasto de compras, para ver distintos problemitas clásicos del negocio, y tener la noción, palpar concretamente, resolviendo casos de uso reales con datos, cómo se construye un modelo. Una vez que hayan hecho esa escalerita de una introducción y tener un panorama general de cuál es el método para hacer un modelo, entonces tienen Machine Learning y inteligencia artificial, en donde ya ven toda la tecnología compleja donde se automatiza el proceso de desarrollo del modelo, y muchos de los pasos que antes se hicieron de manera manual van a ver cómo en la materia siguiente pueden, digamos, automatizarse y mejorarse, precisamente porque se reitera el cálculo y porque las herramientas de cálculo se vuelven más poderosas. Lo acompañamos de un taller de desarrollo de hipótesis, porque como estamos haciendo ciencia, es importante que ustedes puedan formular buenas hipótesis y puedan plantear bien los problemas. Entonces tenemos un taller específico para que ustedes trabajen sobre casos de negocio que los ayuden a plantear buenas hipótesis orientadas después a que se resuelvan con datos. Y finalmente, en toda esta parte analítica, una clase que es muy interesante y que le gusta a todo el mundo, que se llama Storytelling y Visualización de Datos, que tiene que ver con contar historias con datos. Yo tengo mi modelo, tengo mis resultados, bueno, ahora me tengo que parar frente al directorio y contarle a todo el mundo qué fue lo que hice y por qué este modelo va a aportar valor a la compañía. Bueno, hay un método para plantear esa discusión y para lograr que aún un público que no esté capacitado, no esté preparado para escucharlo, pueda entender y pueda participar de la discusión. Entonces, este es nuestro capítulo analítico. ¿Qué más tenemos? Porque no es solamente hacer analíticos la ciencia de datos. La ciencia de datos tiene, por ejemplo, todo un tema de gestión de datos, en donde muy seriamente nos vamos a ocupar de la disponibilización de los datos, lo que se llama DataOps hoy en día, que es una multidisciplina que incluye los temas de gobierno, de calidad, de seguridad, de ética, que hoy están, digamos, totalmente sobre la mesa. La ética, las cuestiones éticas asociadas a los datos, las que tienen que ver con el sesgo de los modelos analíticos respecto, por ejemplo, del género o respecto de los grupos raciales, es realmente cada vez más importante. Entonces, nadie que haga ciencia de datos puede ignorar que este problema existe.
y los temas legales. Y acá van a tener excelentes profesionales y especialistas en el tema. Es decir, eso es lo bueno. En cada materia van a tener un excelente profesional que practica la profesión en estos temas y que les puede contar cómo todo esto se inserta o se articula para ayudarlos a trabajar en ciencia de datos. Tienen una serie de actividades que los acercan al negocio, algunos meetings o contactos con empresas, y una materia en particular que se llama Data Thinking, que es donde hacemos diseños de casos de uso. ¿Cómo se diseña un caso de uso? Todo a lo largo de esta ruta, mejor dicho, después que ustedes terminan fundamento de modelos analíticos, es decir, que hacen la segunda escalerita de la aproximación analítica a la solución del problema, ahí se les entrega a ustedes esto que decimos acá, el reto o proyecto final, que no es sino un problema de la vida real, anonimizado, ustedes no saben de qué empresa es, pero es un problema de la vida real anonimizado que plantea un problema real, pero real complejo, no es una tontería, es real complejo. Ustedes aquí fueron haciendo modelitos más sencillos, en el reto van a tener que integrar todo, lo que aprendieron en gobierno de datos, puede ser que tengan datos que tengan problemas de privacidad, y tendrán que decir este dato no se puede usar por esto y por esto, van a tener que aplicar lo que aprendieron en estadística, en modelos, en machine learning, en todo, van a tener que aprender a aplicar todo para presentar la solución a ese problema de negocio en la sesión final, que es la culminación de toda su ruta de aprendizaje. Y lo que tiene de bueno esto es que, como contaba recién Luis, me parece, van a estar acompañados por un mentor que es un científico de datos, mejor dicho, es un líder de ciencia de datos, es más que un científico de datos, personas con muchísima experiencia, que los van a guiar a ustedes en una especie de esquema en donde ese líder va a representar a la vez el negocio, porque es el que les va a plantear las preguntas del negocio, y en algún otro momento va a pararse en el rol de líder de equipo. Y ustedes son el equipo que lo resuelve. Entonces él los va a desafiar respecto de los problemas que tienen que atender, de las preguntas, y también los va a ir guiando y corrigiendo en cuanto a la metodología y cómo aplicarla para resolver el problema, porque son personas con muchísima experiencia. Cuando presentan ese trabajo, allí, satisfactoriamente, ese trabajo es grupal, los grupos los armamos desde UTEC, porque tratamos que las profesiones estén mezcladas, no es que esté toda la gente de tecnología en un grupo, y todos los de finanzas en otro, y todos los de marketing en otro tercero, en absoluto. Tratamos de que los grupos sean, como pasa en las empresas, multidisciplinarios. Cuando ustedes presentan ese trabajo, entonces oficialmente han dado por concluido la hoja de ruta, es decir, reciben la certificación de Data Science for Business, y entonces, con los brazos abiertos, los recibe la comunidad de Data Science for Business, que es una comunidad que se gestó precisamente en la primera promoción de alumnos que cursaron este programa. Y que es una organización que verdaderamente está muy comprometida con la evolución de la ciencia de datos en Perú, que colabora intensamente con las iniciativas, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno Digital y la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene contacto con empresas, que traen charlas, que promueven la visita de personas que pueden aportar novedades y cuestiones que son interesantes para todos los participantes, y sobre todo un espacio, un lugar en donde se pueden encontrar con colegas de ciencia de datos que comparten la misma pasión. Bueno, voy a pasar, esta es un poco la lista de los que fueron en su momento los mentores, los que participamos, entre todos nosotros hicimos el diseño de este programa, y finalmente los expositores, algunos de los cuales van a ser también líderes como mentores. Bueno, este programa arranca el 18 de junio. Es un programa, como ustedes ven, intenso, de 105 horas en 17 semanas. Los propedéuticos duran 2 semanas. Todas las horas son síncronas. Todas las horas son síncronas. Es decir, nos vamos a encontrar, bueno, pantalla mediante, lamentablemente, pero nos vamos a encontrar en cada una de las clases.
Van a tener espacios de asesoría, van a tener espacios de networking y, como les dije antes, van a tener la oportunidad de aprender con excelentes profesionales con un montón de experiencia. Y después, cuando terminen, unirse a la comunidad. Bueno, no sé si me ayudan Sí, con... Rosario, muchas Sí, gracias. Nos acompaña también Gisela Zúñiga, quien dará la mención comercial respecto al programa. Gisela, vamos contigo. perdón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la charla informativa y agradecerles también a los participantes por conectarse al evento. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, perfecto. ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Zúñiga, soy asesora comercial. Junto a Liliana Franco estamos para apoyarlos con informes e inscripciones. Bueno, como ya se mencionó, nosotros estamos iniciando para el 18 de junio. ¿Sí? El inicio está confirmado, culmina en quincena de octubre, y los días que se está llevando a cabo la capacitación son los martes y jueves de 7 a 10 de la noche, regularmente según el cronograma. Y también comentarles que por la conexión al evento se les va a activar un descuento especial, ¿sí? Y tienen la opción de poder financiar la inversión también en cuotas y sin intereses, ¿sí? La inversión regular es de 15.750, pero hay un descuento que se está aplicando. Ahora las vacantes son limitadas y por ello los animamos a inscribirse lo más pronto al programa. Buenas noches. Muchas Bueno, gracias. muchas Sí, gracias. No sé si hay preguntas. sí, ahora pasamos ya a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unas preguntas. Comenzamos con Renzo Campos, quien nos pregunta, ¿qué aplicaciones pueden darse para la gestión financiera de una empresa de servicios? ¿Qué aplicaciones pueden darse para la gestión financiera de una empresa de servicios? Bueno, a ver, dependerá del servicio. Muchas veces lo que pide las unidades financieras son análisis de rentabilidad, y esos análisis de rentabilidad están asociados, por ejemplo, a entender la pérdida de los clientes. Entonces, un modelo analítico de abandono asociado para entender o para mejorar, mejor dicho, hacer un modelo de machine learning de abandono de clientes, me permite a mí entender cómo pierdo mi rentabilidad porque se me está desgranando la cartera y qué puedo hacer para retenerlo. También puede haber, depende de la empresa de servicios, pero puede haber modelos de predicción de demanda, segmentaciones. Creo que, digamos, el abanico es muy amplio, pero todo depende de cuáles sean los objetivos que tenga la empresa, ¿no? De hecho, toda la ciencia de datos se apoya en casos de uso. Lo que ustedes van a ver es que una estrategia de datos empieza por definir para qué voy a usar los datos. ¿Cómo sé para qué voy a usar los datos? Porque primero me voy a preocupar por pensar cuáles son los KPIs que tengo que mejorar porque son mi objetivo para este año. Bueno, este KPI se puede mejorar usando los datos de esta manera. Y eso dispara un caso de uso, y ese método de cómo se trabaja el caso de uso es el centro del trabajo de esta ruta de aprendizaje. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Otra pregunta que nos suelen hacer respecto al programa es, ¿en qué se diferencia este programa del otro que tienen, el de Data Science Essentials? Bueno, la primera diferencia es que este es un programa totalmente síncrono. Data Science Essential es un programa que no sé qué porcentaje, pero 70-80% virtual, es decir, ustedes tienen el material para estudiar solos, y después tienen algunas sesiones síncronas para reforzar algunos temas o alguna que otra clase vinculada a, por ejemplo, el taller de hipótesis, que es síncrono, pero la primera diferencia es la cantidad de horas síncronas que tienen, asíncronas versus síncronas. La segunda diferencia es la forma en que se gestiona el reto. Ustedes no, en Data Science Esencias no hay un mentor que los acompaña, hay un tutor que contesta preguntas. El trabajo es más sencillo porque también las personas que se suman a Data Science Essential
suelen tener menos experiencia profesional. Es decir, para Data Science Essentials se solicita que por lo menos sean 2 años, para Data Science for Business que sean 5. Entonces, estamos trabajando a lo mejor con participantes que tienen menos experiencia profesional, con lo cual la complejidad de los problemas que abordan es un poco menor que la que se aborda en Data Science for Business. Pero, digamos, las grandes diferencias desde el punto de vista de la estructura de aprendizaje es que, que parcialmente tiene algunas sesiones síncronas, pero fundamentalmente es asíncrono, y por el otro lado, que no tienen, que para mí es una de las diferencias más significativas, el acompañamiento del mentor en la resolución del reto. Muy bien, Rosario. Nos llega otra pregunta. ¿Han desarrollado modelos aplicables al marketing digital? ¿Qué fuentes de datos utilizan? No específicamente a marketing digital, es decir, a ver, nosotros no hacemos modelos particularmente para resolver un problema puntual de alguna empresa en particular. Es decir, sí, puede aparecer en una clase un ejemplo de marketing digital, pero normalmente son casos de uso que están ya generados a partir de fuentes de datos que están trabajadas. No tenemos tiempo de salir a buscar la fuente de datos de marketing digital como en una situación real, en donde a lo mejor yo tengo que bajarme un log de clics de la web o analizar una red social, sino que, bueno, los datos están ya preparados, listos para trabajar la parte analítica, porque si no, no llegaríamos con el tiempo que tenemos asociado. Pero sí, se pueden distribuir, incluso el alumno puede plantear, quiero ver incluso fuera de la clase, quiero tener un material para leer, no se pueden abordar todos los problemas. Lo importante es entender que el método tiene diferentes estrategias para diferentes tipos de problemas, entender a categorizar el problema, y en función de eso después elegir la técnica. Pero sí hay bastantes problemas de marketing que se abordan con distintas estrategias. Pero no es particularmente la búsqueda del dato lo que nos preocupa. Muy bien, Rosario. Tenemos otra pregunta de Fernando Villegas, a quien le gustaría consultar si en arquitectura han logrado aplicar ciencia de datos. ¿Te refieres a arquitectura como arquitectura de datos o arquitectura de construcción? Porque hay toda una rama tecnológica que se llama arquitectura de datos, que es como organizar los repositorios de datos para que sean más eficientes. Pero no sé si estamos hablando de arquitectura de datos o arquitectura de construcción. Así es, de construcción y urbanismo. No en el curso, sí hay casos de uso, sobre todo en gestión de ciudades inteligentes, con ejemplos muy interesantes de ciencia de datos para la parte de urbanismo, ¿no? Pero no tengo particularmente, pero tampoco te lo puedo asegurar, porque a lo mejor en mi clase, que yo doy la primera clase de introducción a los modelos, mis modelos son más sencillos, pero tal vez hay algún caso de uso, no los tengo ahí en mente totalmente, en alguna de las clases posteriores, ¿no? Las que son más complejas. Pero Muy si bien, la Rosario. pregunta es si la ciencia de datos se aplica al urbanismo, y sí, hay montones de aplicaciones. Muy bien, Rosario. Y respecto a los conocimientos previos, ¿es necesario un conocimiento previo en lenguajes como Python o R? No es necesario, solo el único requerimiento es no tener miedo de aprenderlo. O sea, vencer la barrera de nunca programé, ay, ¿cómo voy a hacer? No, una vez que uno se saca esa barrera personal de creer que como nunca lo hizo, le va a costar un montón, ya está, ya lo solucionó y aprende y no tienen problema. No hace falta ningún requisito. Obviamente, personas con 5 años de experiencia profesional, se supone que todo el mundo maneja Excel y tiene cierta estructura, y si le gustan los datos es porque tiene cierta vocación cuantitativa en su vida, ¿no? Entonces, entendemos que tiene una predisposición natural a manejar datos con herramientas más sencillas, pero no, de ninguna manera significa una limitación, al contrario.
creo que ya hay 500 egresados entre Essentials o 400 y pico de egresados entre Essentials y For Business, y salvo contadísimos casos, todo el mundo ha aprendido las nociones de programación sin ningún tipo de problema. Aún viniendo de profesiones muy que no tienen nada que ver, ¿no? Abogacía, psicología, en fin, cosas que no tienen que ver con la tecnología. Así que eso no es un problema. Si eso les preocupa, eso definitivamente no es un problema. Si llegan a tener alguna dificultad que llegan a necesitar, hay un equipo de tutoría que los puede ayudar a resolverlo, pero no es un problema. Tenemos una pregunta también de Guido Chávez. Es una consulta con respecto al área de ventas, operaciones de una tienda por departamento. Por departamento, ¿qué tan beneficioso sería el programa? ¿Qué casuísticas se podrán ver? Una tienda por departamentos, el área de operaciones. Operaciones, a ver si entiendo, atiende, por ejemplo, la logística, el delivery, la predicción de la demanda de, no sé, lo que venda esa tienda, segmentación de los clientes, o manejo, gestión del programa de fidelización, modelos de abandono, modelo de propensión de compras. Creo que una tienda tiene infinidad de modelos y de cuestiones que se pueden hacer, porque Customer Analytics es una de las principales ramas en donde se desarrolla la ciencia de datos, y todo lo que tiene que ver con procesos y mejoras de procesos también. Muy bien, Rosario. Fraudes, sí. Rosa Una vez me Bardales, tocó resolver sí. un problema de fraude, ahora que lo mencionan, de una tienda de departamentos muy grande de Argentina, que ¿saben con qué tenía el problema de fraude? Con listas de casamiento. Sí, había gente que compraba, hacía fraude con eso y enviaba, como eran objetos, compraba con tarjetas falsificadas, y como eran objetos muy valiosos, objetos para regalar en una boda, en un casamiento, y los enviaban, y parte del análisis concluyó que había ciertas direcciones que se encontraron que era donde se enviaban estos problemas, estos regalos fraudulentos. Ese, por ejemplo, fue un problema de un área de operaciones de una tienda que me tocó en algún momento resolver. Bueno, ¿qué otra hay? ¿Hay más preguntas? Sí, de Rosa Bardales, si podría repetir, por favor, ¿para quiénes está dirigido el programa? El programa está dirigido para profesionales con por lo menos 5 años de experiencia profesional, que están interesados en entender la ciencia de datos y cuál es el impacto que la ciencia de datos va a tener en las nuevas formas de estructurar el mundo de los negocios, el mundo laboral y la toma de decisiones. O sea, que tiene un sincero interés de aprender estos conocimientos, que tiene una formación profesional y que busca entender este fenómeno de la ciencia de datos para mejorar sus habilidades en la posición que esté, ¿no? Pero no hay discriminación de profesiones. Cualquier profesión, por lo menos 5 años de experiencia. Muy bien, Rosario. Ya vamos cerrando con las preguntas. Con Fernando Villegas, acerca de su pregunta, le gustaría saber si tiene clientes que solicitan datos que perfilan edificios. Por ejemplo, él cuenta que diseñan oficinas, algunos proyectos de strip center, oficinas y vivienda, donde es importante manejar datos de usuarios, trabajadores y habitantes para determinar comportamientos, ubicaciones y necesidades. También pregunta si sería ideal manejar antecedentes de ciencia de datos para conocer cómo orientar a esta información para perfilar las nuevas necesidades y comportamientos. Sí, definitivamente. Hoy en día todos esos perfiles que están asociados a la construcción de un edificio o a la ubicación de una determinada construcción tienen que ver, por ejemplo, con el perfil sociodemográfico de las personas que viven en la zona. Yo trabajé durante 10 años dirigiendo el área de Data y Analytics en Equifax, en Argentina, y después en Argentina y otros países, y algo que hacíamos en Equifax era ayudar a los bancos a ubicar sus sucursales, y eso lo hacíamos estudiando los perfiles de las personas que vivían en las zonas aledañas donde se iba a ubicar la sucursal,
cuáles eran sus perfiles de consumo del crédito, qué productos les interesaban, y entonces el banco de ahí podía diseñar mejor su sucursal en función de lo que nosotros le podíamos decir, y eso se hacía combinando capas censales con información de los buró de créditos con información propia que tenía el banco. Y sí, se perfilaba la zona donde, y se elegía, se perfilaban varias zonas, y de acuerdo a esas conclusiones se elegía cuál era la mejor ubicación para la sucursal. Muy bien, Rosario. Cerramos con la pregunta de ¿qué les dirías a nuestros invitados y por qué deben tomar el programa? Porque la ciencia de datos no es algo que va a venir en el futuro, la ciencia de datos ya llegó. Porque la alfabetización analítica es algo que es una deuda que tiene la sociedad respecto de la formación, no solamente de sus líderes, sino también de todo el mundo, de los chicos desde la escuela primaria hasta el posgrado universitario. Entonces, creo que aquellas personas que aceleren esta transformación y adquieran estos conocimientos van de alguna manera a ser equivalentes a las personas que en el siglo XIX sabían leer y escribir, cuando no era algo tan habitual. No se puede hacer una transformación digital sin una alfabetización analítica asociada. Entonces, como no se puede, es imposible, si trabajamos en una compañía y queremos ir hacia una transformación digital, necesariamente tenemos que conocer estas cosas. Cuanto antes aprendamos todo esto y tengamos esta visión holística. ¿Por qué digo holística? Y porque ¿qué puede pasar? Y puede pasar que me entusiasme tanto con un modelo que descuide la seguridad, descuide la privacidad. Entonces lo que gano por la ventaja predictiva del modelo lo pierdo porque me tengo que aguantar después una demanda gigantesca porque no tuve en cuenta otros factores que también son parte de la ciencia de datos. Entonces lo que tienen de bueno en el programa es que les vamos a levantar todas las alertas para que ustedes tengan una visión completa del problema. Después a algunos de ustedes les gustará más ir a la parte, no sé, técnica de los desarrollos, y a otros les gustará más atender los temas de gobierno, y a otros serán más comerciales y les interesará la monetización, y a otros les interesará diseñar casos de uso, y cada uno tendrá su propio gusto personal, porque como es una multidisciplina, hay espacio para todos. Pero lo importante es tener esta visión, y cómo esto encaja en el mundo del trabajo y en el mundo de los negocios privados. Por eso creo que un líder y como fíjense que como los proyectos fracasan y una de las razones es por la falta de capacitación de los líderes, bueno, creo que es obvio que tomar programas como estos acelera y hace posible que estos programas en las empresas tengan éxito. Muy bien, Rosario. Muchas gracias. Ha sido una charla muy productiva donde hemos podido conocer el programa a profundidad. Damos por concluida esta clase maestra. Les agradecemos mucho a todos por su tiempo y también les agradeceríamos mucho que llenen el formulario de encuesta que está ya el link en el chat. Bueno, les agradezco mucho. Un saludo, muchas gracias a los que nos acompañaron contando su experiencia, y que tengan muy buenas noches, y ojalá a los participantes los encuentre en nuestras clases. Adiós.